Samuel Vázquez, coordinador general de la plataforma Una Policía para el Siglo XXI. Muy buenas noches. Buenas noches. Este problema es terrible, porque además está ocurriendo en toda Europa al mismo tiempo. Sí. Bueno, aquí ha llegado un poco más tarde, pero porque todo lo que ocurre en Europa suele llegar aquí un poco más tarde. La última vez que estuve aquí dije exactamente esto. Dije, los MENAs son un problema que nos va a estallar en la cara, y lo peor de esto, o por qué el problema está agravado, es porque, como siempre, en España es habitual, desde el poder político, no tenemos plan, no tenemos ningún plan contra esto. El único plan que hay es el mismo plan que hubo con el problema en Cataluña, el único plan que hay con la inmigración ilegal en el Estrecho, con los aluniceros en Madrid, que es la técnica del avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra y a ver si el problema pasa, pero no hay ningún plan. Lo que dice el amigo de la Asociación de Amigos, perdón por la redundancia, del pueblo marroquí, es que lo que tiene que hacer es un acuerdo España con Marruecos para garantizar la devolución masiva de todos estos menores allá, y que Marruecos se encargue de que sean centros, digamos, con garantías, como le explicaba. Eso es factible. Es factible, no en todos los casos. Lo que hay que establecer es, hay casos en los que sí, se puede, y esos hay que expulsarlos inmediatamente. Hay otros casos en los que ya la cosa se toma como a cachondeo, porque yo hablo con compañeros que están en el Estrecho y hay chavales que llegan y lo único que llevan encima es el número de teléfono del papá para decirle al papá, ya estoy en el centro, ya está todo solucionado, el papá allí encantado. Y luego hay otro problema, que es a veces un problema de identificación y una serie de problemas que alargan este proceso, y contra eso, o para solucionar eso, tenemos que tener algún método. ¿El método por dónde puede empezar? Pues por explicarle a la gente que este tipo de delincuencia tiene una violencia inusitada, que no estamos acostumbrados a ver. Son personas todavía muy jóvenes que no tienen los resortes para saber, algunos no diferencian todavía muy bien entre el bien y el mal, pero saben lo de este vídeo es brutal. Es decir, son 3 niños matando a otro y torturando a un tercero. Y lo graban, es decir, lo graban. Ante esto, ¿qué podemos decir? Podemos cambiar la política de comunicación totalmente, es decir, la inexistente de ahora, a decirle a la gente que igual con este tipo, aunque el discurso no guste y te quite votos, igual con este tipo de menores hay que cambiar la ley y no aplicar la ley que se aplica con otros menores. Es decir, ser más invasivo. Enseguida dejo la palabra a los contertulios de esta noche, pero antes quiero hacer una pregunta. Dice el señor Alami, que es nuestro amigo marroquí, que esta gente funciona del siguiente modo. Para las familias, de lo que se trata es de colocar a un chaval aquí, sí, que mande dinero para allá. Claro. Ellos se olvidan. Es decir, no van a reclamar al niño que se les ha escapado. No se les ha escapado. El niño tiene 17 años, o 19 y dice que tiene 17, que al parecer es lo más frecuente, y funciona así. Sí, funciona así. Además, hay que decir otra cosa, porque esto me lo han comunicado además hoy, que estaba hablando de esto con compañeros de Valencia, por ejemplo. Hay que extender todo lo que es el proyecto de cómo debemos abordar esto a todas las áreas, incluidas las ONGs. Porque a mí hoy me han comunicado que hay ONGs que lo primero que les dicen a esta gente, que claro, no te dice la edad, si es que tienen un año más de la legal, lo primero que les dicen es que digan que son menores. Eso es lo primero. Para que te hagan la prueba esta que hacen de la muñeca del hueso, que no es una prueba que va al detalle, sino que a lo mejor el médico te dice entre 17 y 23, y pasa por 17 automáticamente, por la especial protección del menor. Debes saber eso. Entonces, aquí tenemos que embarcarnos todos y decirle a la gente, esto es un problema, como soltemos a esta gente por la calle, los delitos violentos van a subir, van a incrementarse mucho, es así, van a incrementarse mucho, y son delitos de especial gravedad, a los que no estamos acostumbrados. España es un país que está acostumbrado a, por ponerte algo ya muy grave en Madrid, a los aluniceros, que es que le han robado a través de un alunizaje el bar a mi vecino de no sé dónde. Bueno, qué pena al vecino, pero bueno, tendrá el seguro y le pagará. Esto no tiene nada que ver. Estos son pandillas que se organizan, que secuestran a personas también menores. Me parece que han asaltado de forma violenta a otro centro de menores, han agredido a un compañero fuera de servicio en Melilla, le han dado una paliza, le han cambiado la cara. Ahora vemos este vídeo. Esto es una nueva realidad delincuencial, y o nos ponemos a ello o seguimos dando. Si no hay un discurso con una metodología para acabar con esto, el discurso va a apoderarse siempre los mismos, los populistas, que se van a apoderar y van a decirnos que son menores, que pobrecitos, que sí, que habrá que acogerlos y demás, pero no. Con estos menores en concreto hay que tener una política más invasiva. Jorge, Alberto. Pues, obvio, la pregunta era, ¿delincuentes o simplemente menores desamparados? Estos no son menores desamparados, son absolutamente delincuentes. Además, me ha gustado la intervención que ha realizado
llevamos tiempo diciéndolo, forman parte de un gran mecanismo de tráfico ilegal de personas que empieza en sus países de origen con la colaboración de numerosas ONGs y otras asociaciones que son financiadas con dinero público y que vienen aquí a delinquir. No hay más solución, llámesele expulsión, llámesele deportación, la expulsión inmediata del territorio nacional, después de haber cumplido las penas que le correspondan en España. Y no hay otra consideración a valorar. Yo no admito, vamos, creo que cualquier persona, cualquier español, lo ve con una meridiana claridad y muy especialmente, y me ha gustado muchísimo la intervención de este buen hombre de esta asociación, muy especialmente, y vamos diciéndolo, quien más se ve directamente perjudicado por la inmigración ilegal es el inmigrante residente legal en España. Pues te habría encantado la segunda parte de la intervención, señor Alami, que daremos mañana, en la que dice que Vox en esto tiene razón. Mira tú por dónde, en fin. Alberto. Pues fíjate, yo creo que el hecho incontestable es que, evidentemente, fíjate, ya sin entrar si son 16, 17, 18 o 19 años, en cualquier caso son jóvenes. Yo creo que si pensamos en una población joven, vamos a poner efectivamente, menor de edad, sin estar acompañado en un país que no es el suyo, donde no tiene ningún tipo de red familiar, ¿qué ocurriría? Supongamos, pero en cualquier población, en cualquier país, evidentemente, pues el señor de las moscas, efectivamente. La probabilidad de que efectivamente tiendan hacia comportamientos ilegales pues es bastante predecible. De hecho, suele ocurrir así. Y lógicamente, como la población inmigrante mayor son marroquíes, pues evidentemente se producirán más casos de marroquíes. Yo creo que es una cuestión A más B es igual a C, y no hace falta, yo creo, que ni EPI y Blas para esta situación. Ahora, igual que alertabas para un tipo de populismo, que has dicho, van a decirnos que son menores, estaría bien alertar del otro populismo del otro lado. Hay que expulsarlos a todos porque evidentemente todos son unos inmigrantes ilegales, todos son potenciales delincuentes y la solución es expulsarlos a todos. ¿Cómo? Que yo no te he señalado, me alegra que te des por aludido, pero no he dicho que vos digas ese discurso. Insultando a la inteligencia. Que es bueno alertar en este caso. Es bueno alertar en este caso ante las dos posibles vías de populismo, porque efectivamente la respuesta es un punto intermedio, es decir, estas personas, como decía Alami, necesitan una solución concreta, es decir, si dejamos a jóvenes perdidos, se perderán más. No, si la solución te la da el mismo, que conoce perfectamente el mercado de la situación. Dice, oiga, lo que hay que hacer es deportarlos, hay que expulsarlos al territorio. Pero me voy a poner en plan Dante, no pedante, sino en plan Dante. Al discutir con la izquierda, abandona toda esperanza. Bueno, Vicente Montañez, y luego contesta Samuel a las cosas que se han planteado aquí. Que hay que expulsar a los ilegales. Bueno, pues Alberto Sotillos metaboliza. Hay que expulsarlos a todos. Perdón, Eduardo. Vicente Montañez tiene la palabra y Samuel contesta luego, profesionalmente hablando, a las cosas que se han suscitado. Coincido en que hay que expulsar, indudablemente, a los ilegales. Dos, y más importantes, hay que empezar a actuar contra estas mafias que trafican con personas encubiertas por toda una serie de ONGs y por toda una serie de organismos que en pro de ese buenismo, en pro de esa progresía, están trayendo realmente un problema muy difícil de solventar. Y tercera línea de actuación, ¿para cuándo vamos a empezar a pensar que hay jóvenes de 16, 17 años que, dada la gravedad y el calado de los delitos que están cometiendo, va a haber que pensar de establecer un régimen especial para este tipo de delitos que ya no se les puede considerar como menores, porque esto que hemos visto aquí no son delitos de menores. Esto, desde luego, es un asesinato en toda regla, independientemente de la edad que tenga. Creo que ese tema hay que empezar a plantearlo ya. Samuel, profesionalmente hablando. Bien. Hablabas de la red familiar. Desde luego no todos son delincuentes, y el que diga eso yo estoy en contra de ese discurso, solo faltaba. De hecho, los que son delincuentes no lo son por tener otra nacionalidad, otra raza, es ridículo pensar eso. Por eso he hablado de la situación, que cualquiera acabaríamos así. Bien, lo son por un problema de arraigo. No necesariamente. Bueno, por favor, vamos a... Son por un problema de arraigo, es la palabra clave, no tienen arraigo. Y luego mencionabas la red familiar. La red familiar es fundamental para esto del arraigo y para darte los resortes que necesitas como ciudadano y sobre todo como menor para enfrentarte a esta nueva situación. Pero nosotros no tiramos de ninguna red familiar, que
igual en España habría familias, y estoy seguro que las hay, dispuestas a acoger individualmente qué es lo que cómo hay que afrontar este problema. Porque lo que hacemos aquí es lo que lleva haciendo Europa 40 años y fracasando, que es crear guetos en todos los sitios. Cuando son adultos creamos guetos en forma de edificios de viviendas sociales, los metemos todos allí a ver si se integran. ¿Cómo se van a integrar allí? Esto es como el amigo que todos tenemos que se fue con 18 años a Londres a aprender inglés, trabajaba en la cocina de un restaurante, todos los que trabajaban allí eran españoles, solo hablaba español, salía con ellos, solo hablaba español, volvía y no hablaba nada de inglés. Pues esto es igual. Con los menas también pasa algo parecido. Si traes a 100 menas a Valencia y los metes en un centro donde solo hay 100 menas, ¿qué solución vas a encontrar ahí? Que se organicen. Que se organicen. Y si se organizan y tenemos este problema que tenemos ya, pues la manera en la que cómo lo hay que ver, cuando ya han pasado a un grado delincuencial alto, ya es afrontarla de otra manera. Ya las cosas... ahí está el convenio de Palermo, que no se les aplica porque son menores, y como son menores, no son menores para asesinar, no son menores para violar, pero para el convenio para aplicarles un convenio que habla de delincuencia organizada, de grupos criminales, que estos lo son, que lo son de facto, y podría aplicarse más mano dura. O intentar explicarle a la gente que determinados menores, estos menores, igual los centros de régimen abierto no sirven. Y mientras estén aquí, tienen que estar en un centro de régimen cerrado. Y cuando cumplan los 18 años, habrá que expulsarles. Javier Horcajo, muy brevemente, por favor. Porque además es que está muy claro, son menores y la responsabilidad del gobierno de su país no ha terminado con ellos. No tenemos por qué heredarla por el hecho. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo y pagamos la inercia de no haber hecho nada cuando no cometían estos delitos tan graves, sino que se dedicaban al trapicheo en las calles y plazas. Bueno, sí, pero coño, ¿qué van a hacer? Se acaban de llegar y se han aprovechado inercialmente de ese buenismo y ahora tenemos un problema porque no hemos hecho. Cuanto más se tarde en adoptar una medida, más dura tiene que ser la medida. Mira, el modelo criminalístico o criminológico más famoso del mundo, que convirtió Nueva York en una sola década, en una ciudad que tenía 2.200 homicidios, a una ciudad que tiene 250 homicidios, que redujo las violaciones en un 80% en una década, es el Broken Windows Policing, que es un modelo que habla exactamente de lo que está hablando usted. Es decir, hay que empezar a aplicar políticas cuando esto todavía no se ha desarrollado, cuando todavía tiene solución, ¿verdad? Y lo que pasó en Valencia el otro día es el ejemplo más claro de la teoría de las ventanas rotas que Bratton, el jefe policial de Nueva York, y Mappel instauraron en la policía del metro de Nueva York con un éxito enorme, tanto éxito que luego los ficharon para liderar la policía de Nueva York. El otro día estos 3 menas que llegan a Valencia no son detenidos por una investigación que estuvieran detrás de ellos, por una orden de... No, son detenidos porque se saltan el metro. Es decir, los delincuentes empiezan a una edad temprana a hacer ciertas cosas que proyectan que en el futuro, para un criminólogo que sepa de esto, proyectan que en el futuro van a pasar a un estadio superior. Estos 3 chavales se saltan el torno del metro. Eso hace que la policía los pare, los identifique y una vez los identifique se ve la orden. Sí, hay que actuar mucho antes de que este problema se desarrolle. Samuel Vázquez, coordinador de la plataforma Una Policía para el Siglo XXI, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y volveremos a recurrir a usted porque mañana vamos a continuar hablando de este asunto y la semana que viene también. Precisamente por lo que ha explicado aquí Samuel Vázquez, es que estamos a tiempo aún de evitar lo peor. Lo malo no, porque lo malo ya ha pasado, pero lo peor seguramente sí que podemos evitarlo ahora, así que hay que dar efectivamente la voz de alarma. No estaría nada bien que el programa de hoy se nos escapara